Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Sean todos bienvenidos a este proyecto que tenemos en el día de hoy. Estábamos hablando del espíritu y de la materia y decimos que tanto la materia como el espíritu son eternas, viven siempre. La materia, los átomos, no se destruyen ni se crean, se van transformando y eso se prueba. No es lo mismo, eso sí, los cuerpos van cambiando, los tejidos van cambiando, pero la materia en sí, de lo que está compuesta la materia, permanece casi que eterna, podríamos decir, no se sabe, pero desde que existimos ya existía la materia y está existiendo y va a existir. Y lo mismo el espíritu, la materia y el espíritu. Estamos formados de dos, decíamos ayer, de dos, de la materia, tiene cuatro fuerzas. La materia se define por las cuatro fuerzas que está compuesta la materia. La materia está compuesta por cuatro fuerzas y la definen esas cuatro fuerzas. La materia es todo lo físico que vemos, todo lo tangible, y está bajo la influencia de la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Por esos cuatro aspectos se define la materia. Ahora, el espíritu lo definimos con tres fuerzas también, tres poderes, que es el neuma, que es el aire, el espíritu, el logos, que es la vibración, y Fos, que es la luz. Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Pero ¿qué les voy a enseñar en el día de hoy? Que nosotros estamos viviendo bajo la influencia de la materia y del espíritu. El espíritu y la materia se juntan. Cuando se juntan es que se crea la vida. Esta vida que nosotros tenemos, que se puede decir alma. Recuerda que en la Biblia dice, y fue el hombre un ser viviente. En otras partes dice, y fue el hombre un alma viviente. Y dice en otra parte, y produjeron las aguas seres vivientes, almas vivientes. Y dice también además en otra partecita dice, y produjo la tierra almas vivientes, seres vivientes. Entonces aquí va la diferencia. Cuerpo, espíritu, y al juntarse el cuerpo, la parte física, con el espíritu, con el neuma, el Fos o el logos, inmediatamente se vuelve un ser viviente y somos seres vivientes. Ahora, hasta ahí estamos bien. Eso lo definimos ayer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues vivir. Para vivir es que hemos nacido. ¿Qué hay que cuidar entonces? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo con las fuerzas naturales de la materia y con las fuerzas naturales del espíritu. Ahí están las dos, el equilibrio. Es fácil de entender. Pero ¿qué nos ha pasado? Que nosotros hemos descuidado el espíritu. Ya no nos interesa esa parte espiritual. La hemos dejado relegada a un lado, la parte espiritual. Bueno, o sea que ya no pensamos en el neuma, ya no pensamos en el logos, ya no pensamos en el Fos. Como se dice, tú eres la luz del mundo, tú eres la vibración, tú eres logos, tú eres palabra. Y neuma, espíritu, aire, esa parte del espíritu la tenemos relegada. La mayoría de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, esa parte no les interesa. Y no les interesa porque es invisible, porque no se ve, porque no es tangible. Muy bien, la tenemos a un lado. Erróneamente, entonces el ser humano dice, no, dejemos esto a un lado y vayámonos solamente por la materia, solamente por lo que se puede contabilizar, por lo que se puede someter a cuatro fuerzas diabólicas que hay en el ser humano, en el alma viviente, no en la materia, no en el espíritu, sino cuando ya se une el cuerpo, o sea, la parte material,
con la parte espiritual, cuando ya se une, entonces formamos el ser viviente y se desarrollan 4 flagelos terribles, que es el perder o ganar. Entonces todos buscamos por ganar y no nos importa hacerlo de la manera como queramos. Segundo, siempre tenemos un error grave, que es pensar que va a haber escasez. Siempre ese temor grande de la escasez, eso es diabólico. Tercero, todo juzgarlo entre bueno y malo. Malo, bueno, negro, blanco, como que no hay grises, como que no hubiesen más colores. Bueno, malo, ahí lo calificamos. Y cuarto, pensamos muerte y vida, muerte y vida. Y todo buscamos vivir, pero vivir de manera errónea, porque en esa búsqueda de vivir estamos pereciendo, estamos muriendo. Muy parecido como en ciertos lugares del mundo hay una clase de ratoncitos, ratones que en un momento dado del año, del tiempo, de las estaciones, millones, miles, millones de ratoncitos se van desplazando de todo, de manadita, van todos, y llegan a la orilla del mar y se lanzan al mar. Miles y miles. Los científicos todavía no saben por qué lo hacen, pero lo hacen. ¿Y qué es lo que pasa? Que perecen todos. Se suicidio, buscan es vivir, huyen de alguien, no se sabe. Pero esa clase de ratoncitos llegan a la orilla del mar y se lanzan al mar. Como son ratones y allí hay tantos depredadores, pues se los comen todos y además pues no pueden nadar tanto, se fatigan y se cansan porque se lanzan al océano. Sucede que así nos pasa a nosotros. Dejamos la parte espiritual, nos vamos por la parte física y cuando nos vamos por la parte física nos agarran los 4 flagelos, que es el flagelo de la política, perder o ganar, el flagelo de la economía, escasez o abundancia, el flagelo de la religión, malo o bueno, y el flagelo de la ciencia, creer que vamos a tener más vida cuando salimos todos muertos de ahí. En esos 4 flagelos nosotros perecemos como los ratoncitos. Y la pregunta es, ¿por qué? No sabemos. No sabemos por qué el ser humano actúa como actúa. Nos gustaría saberlo. ¿Qué hay en el ser humano? Para una persona con los que hablamos de gracia, de pecado, de Dios, de Satanás, pues sabemos que hay una influencia diabólica. Pero para los que no hablan de eso, entonces tendríamos que buscar otra explicación. Y la explicación es que dejamos nosotros la parte espiritual de la vibración del logos, vibrar, porque vibrar es estar en la actualidad, y dejamos eso a un lado, dejamos el neuma, no alimentamos con la meditación, la contemplación, la trascendencia, el altruismo, lo dejamos a un lado, ya no nos interesa. Y el fos, ser luz, ya no queremos ser luz, porque entendemos de una forma diferente que la fe es que me den. Toda persona que tiene fe, lo que está buscando es recibir. Y en cambio la fe es dar. La fe es dar. En cambio pensamos que si yo tengo fe, Dios me va a dar salud, Dios me va a dar dinero, Dios me va a dar amor, Dios me va a dar bendiciones, Dios me va a dar todo. Prosperidad, pues dice que porque tengo fe. Cuando la fe precisamente es dar. Por eso Jesús da la vida, porque tiene fe. Él da. Dice, no he venido a servir, sino no he venido a ser servido, a que me sirvan, sino a servir, dar, porque Él tiene la fe. Fe es dar, pero estamos equivocados, pensamos que fe es recibir, y por eso es que nos vamos por la parte tangible y material. Muy bien. Ahora, les quiero explicar esto antes de ir, y no importa si no puedo ir al material que tengo preparado, porque es que todo esto nos abre la mente, y yo lo que quiero es que sean alimentados, que se les ayude a ustedes a salir de sus situaciones. Ustedes tienen un conflicto, ustedes están preocupados, angustiados en este día, es por una de 3 razones. Están angustiados porque tienen malas relaciones con lo demás, con la naturaleza, consigo mismo, porque hay malas relaciones,
no hay equidad, no hay amor, no hay buenas relaciones, no hay estabilidad. Por eso estás sufriendo. O estás sufriendo porque tienes mala salud. Hoy te quejas de que te duele esto, te duele aquello, de que no lograste lo otro, de que la cabeza, de que el alma, el espíritu, todos los sentimientos, las emociones, todo eso, estás sufriendo por eso o estás sufriendo porque crees que hoy te va a faltar. Estás preocupado o preocupada. Hoy muchas personas, hoy es domingo, septiembre 3 del 2017, y hoy mucha gente está desesperada, creyendo que si trabaja más, va a ganar más. Y puede ser que hoy sea el día de descanso. Entonces, que estén relajados, descansados, que es como cuando uno se acuesta cuando duerme. Entonces el cuerpo mismo se escanea por su cerebro reptiliano. Pues la sociedad también, la vida. ¿Qué tal que hoy descanses, que le dediques el tiempo a la oración, a la meditación, que te relajes? Y por la tarde ya todo esté resuelto, como los nudos de un lazo, de un hilo. Si tú lo dejas quieto, el nudo se desenreda él solo. Con el tiempo el nudo se desata, solito. Pero tú quieres tenerlo todo en tus manos. Quieres dominarlo todo por el cerebro racional. Entonces, les quería decir que les estoy hablando que está la parte física, la parte materia, las cuatro fuerzas de la materia, y está el espíritu. Ahora, cuando ya uno entra en la física cuántica, se da cuenta que el espíritu y que la materia han sido lo mismo, que siempre es lo mismo. Por eso, cuando decimos que la persona muere, es porque todo el cuerpo se va a espiritualizar. Todo el cuerpo se va a espiritualizar. Lo que pasa es que no se hace en un momento así. Pero cuando, por ejemplo, en el crematorio, que creman a la persona, inmediatamente la persona se queda casi que invisible, queda un poquitico de cenizas. Los otros átomos salen, se distribuyen ya a los lugares. Se hace más rápido. En cambio, como lo entierran en el cajón y todo, pues se hace más lento la transformación. Pero recuerde que existe en esta vida el tiempo y la distancia, el espacio, pero en la vida espiritual no existe ni tiempo ni espacio. Entonces, vamos a poner la realidad, la existencia es una sola, somos uno. Lo invisible es uno y lo visible es el mismo. Lo visible es uno y lo invisible es lo mismo. Es como el agua. Tú tienes un vaso de agua y está en hielo, se congela. Ese vaso de agua está congelado, entonces está sólido. Luego pasa un tiempo y se descongela, queda en agua. Y pasa un tiempo y se evapora. Y es la misma agua, no se ha perdido. El agua no se ha perdido. ¿Sí ves? Las moléculas de agua no se han perdido. Luego, esa misma agua vuelve a ser otra vez líquida, vuelve a ser sólida, después vuelve a ser gaseosa, sólida, un proceso. La vida es así. Por eso la vida es la misma, la existencia. Y por eso decíamos la vez pasada, ¿con qué cuerpo tú vas a resucitar? Pues vas a resucitar con el cuerpo que estés viviendo en ese momento. Porque las moléculas son las mismas, los átomos son los mismos. Cuando ya se introduce en la vida íntima, en la profundidad del ser, todo se vuelve invisible. O sea que estas partículas que son bajo la fuerza de la gravedad, de la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, todas esas partículas en un momento dado dejan de ser partículas y empiezan a ser ondas. Y esas ondas son como las partículas al mismo tiempo. Y las ondas es la invisibilidad del ser. O sea que esas ondas a veces son partículas y a veces son ondas. Y pueden estar al mismo tiempo en cualquier parte.
¿Sí ves cómo la vida cuando se profundiza se da uno cuenta que todo es uno? Que simplemente en este momento esta parte física es espiritual. Y que lo espiritual es físico en este momento, como el agua cuando está congelada. El hielo es físico porque tú lo puedes agarrar, es físico, pero es la misma agua. Sea líquida o cuando esté gaseosa, es la misma agua. No se pierde, no se descompone, no se destruye. Lo mismo es tu vida. La vida, porque si tienes la vida, pues la vida es la que te lleva a pensar por el cerebro racional, te lleva a sentir por el cerebro límbico y te lleva a vivir por el cerebro reptiliano. Muy bien, hasta ahí eso es lo que hace la vida. Entonces tú quieres proteger esta vida, ¿verdad? Esta vida. Pues para proteger esta vida que tú tienes, tienes que velar por tu cuerpo y tienes que velar por tu espíritu. O sea que el agua, cuando está sólida, el agua no deja de ser aire, no deja de ser gas y no deja de ser líquida. Es la misma agua. Entonces tú debes protegerlo, tú debes cuidarlo. Entonces ya sabemos que tú no cuidas el espíritu. Tú no lo cuidas porque a ti ya no te queda tiempo para orar. A ti no te queda tiempo para contemplar. A ti no te queda tiempo para relacionarte con Dios. A ti no te queda tiempo para reunirse con tus hermanos, ir a la iglesia, orar, adorar a Dios. A ti ya no te queda tiempo. Luego, el espíritu ya lo has descartado. Está bien. Tú ya no piensas en el neuma, tú ya no piensas en el logos, tú ya no piensas en el fos, que tienes que ser luz del mundo. Está bien, ya no lo piensas. Muy bien, no lo piensas. Pero tú crees que estás alimentando tu materia. Entonces te volviste solamente por lo material. Pero también estás fallando. Porque esta parte física tienes que tú mantenerte dentro de las leyes de la materia. Que es la ley de la gravedad, la ley de la electromagnética, la ley nuclear fuerte y la ley nuclear débil. ¿Y qué haces tú con tus pobres células? Que las envenenas, las maltratas. Bien porque te embriagas, bien porque consumes droga, bien porque te excedes en la comida o porque trabajas en demasía, no descansas, entonces estás forzando tu máquina, tu organismo físico. ¿Cuidas tú tu cuerpo? Te pregunto, ¿de verdad lo cuidas? ¿Te alimentas como debe ser? ¿Respiras de manera adecuada? Profunda, sostenida, diafragmática, haces ejercicio de eso. Y eso es cuidar la materia. Tomas agua adecuada, el agua que tiene que ser, la verdadera agua, la cantidad de agua y el agua con los nutrientes que tiene el agua natural. ¿O qué le han hecho al agua? Nosotros que ya la consumimos es en botellas. ¿Qué le han hecho las empresas al agua? ¿Qué le han quitado? Dicen que no, ya el agua que nos venden por ahí ya lo alcalino ya se le quitó. Entonces tendría que uno consumir agua alcalina. El dormir. ¿Crees tú que si duermes menos vas a tener más salud cuando el mismo organismo debe estar preparado para dormir 8 horas? Para descansar. No, si estás fatigado, pues descansa. Por eso yo siempre digo que hay que comer cuando se tiene hambre. No comer por socializar. Ya fuiste a comer, pero vuelves a comer porque están comiendo los demás. Y come lo que los otros digan, no lo que tu cuerpo necesita. Tomas agua porque te acuerdas o porque tienes sed, pero no porque llevas un equilibrio. Respiras, nada. Duermes, no duermes. Hay que dormir cuando se tiene sueño. Y tú, por más que tienes sueño, no puedes dormir porque estás en la empresa. ¿Y qué te dice el jefe? Entonces te cansaste, ya no, y cuando ya llegas a la casa ya no puedes descansar porque ya se te ha quitado, estás tan demasiado cansado o cansada que ya no concilias ni el sueño por toda la adrenalina y el cortisol que tu cuerpo le ha producido para poderse sostener. ¿Y sabe de dónde se produce la adrenalina y el cortisol? De los riñones. Los riñones sufren
cuando tú estás alterado o alterada. No funcionan bien. Todas las enfermedades son producidas por el alma, por el espíritu que tú no mantienes bien, por esa falta de control. Todas las enfermedades físicas, somáticas, vienen de ahí. El cáncer es cuestión de nervios que se ha heredado por el estrés, por depresión, por tantas cosas que suceden y tú no lo cuidas. ¿Por qué no duermes cuando tienes sueño? ¿Por qué no comes cuando tienes hambre? ¿Y por qué no descansas cuando estás cansado o cansada? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés. Porque nos dejamos llevar por este vorágine, por esta terrible situación del mundo. Nos dejamos llevar por esa corriente que es el tener, el poder y el placer. Que buscan el tener, el poder y el placer son sostenidas por la abundancia y la escasez, por el perder o ganar, por bueno o malo, por vida o muerte. Los 4 flagelos que les he dicho. Yo pienso que hoy la charla ha estado contundente, ha sido para mí una de las charlas más explicadas, más detenidas, con mayor profundidad, que es buscar la diferencia. Voy a concluir. No pasé a lo que tengo preparado en el computador. Pero creo que esta reflexión nos ayuda a entender que nosotros somos formados, o sea, nuestra vida está formada por el espíritu, pero que es lo mismo, y por la materia. Lo único que es que somos uno solo, que tenemos una parte que es tangible y otra parte que es invisible. Esa parte invisible, de manera del lenguaje, pues lo llamamos espíritu, porque no tenemos otra palabra para decirla. Y la tangible, pues lo llamamos material, pero pues recuerden que confunden materia con materialismo, y ahí también se daña la expresión. Pero bueno, tenemos el ser, que es todo, uno, que una parte es visible, tangible, y la otra parte es invisible. La invisible es el neuma, es el logos y es el fos. Neuma es lo que llamamos aire, espíritu, éter. Logos es vibración y fos es luz. Todo es lo mismo, pero tenemos 3 partes. Y la materia, pues ya sabemos las 4 fuerzas de la materia, que la define: la fuerza gravitacional, la electromagnética, la débil y la fuerte. Fuerza nuclear, la ya en el núcleo. Esa es la materia. Muy bien. Nosotros hemos descuidado el espíritu por la sociedad esta, que yo lo que estoy es recuperando el espíritu. Por eso este programa se llama Vive tu vida con interioridad, que es lo mismo que tomar conciencia y ser espiritual. Por eso este programa te ayuda a recuperar el espíritu, porque cuando tú recuperas el espíritu, vas a tener un buen funcionamiento de la materia, porque vas a empezar por el derecho. Entonces, yo a la conclusión que he llegado en el día de hoy es que todo es uno, tanto lo espiritual como lo físico es el mismo. Es como el agua, que a veces es aire, que a veces es líquida y a veces es física, es sólida. Es lo mismo, así es la vida, es nuestra existencia. Es la misma, pero en diferentes estados. Aquí tengo un estado que es físico y luego tengo el 95% que no lo veo, que no es físico, pero que existe. El 100% mío es 5% tangible y 95% invisible. Ese es nuestro ser. Nosotros descuidamos el 95% por el sistema que llevamos social, por esta dificultad tan grande que tenemos del mercantilismo, el producir y consumir. Eso lo hace el mundo, la sociedad. Entonces nos lleva ahí a despreciar el espíritu. Y creen que estamos apreciando la parte física, la parte del 5%, y también lo estamos despreciando. También lo tenemos mal, porque hay muchas enfermedades, porque hay mucho deterioro de la materia, del cuerpo. No apreciamos la materia. El aire lo estamos contaminando, las aguas se están contaminando, los bosques se los estamos destruyendo. Y así como destruimos afuera la parte exterior, pues también nos destruimos por dentro. Así como destruimos el bosque, destruimos las aguas, destruimos el aire, destruimos la fauna, la flora, así estamos destruyendo nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Lo estamos envenenando, lo estamos contaminando, lo estamos deteriorando. Y luego llegan las enfermedades y lo único que decimos: Señor, quítame esta enfermedad. Y el Señor, como dice que hace salir la lluvia y la justicia para buenos y malos, para justos e injustos, entonces creemos que ahí viene la bendición. ¿Sí ves?
pero deberíamos vivir la vida con tranquilidad. Como se dice por ahí, yo no creo en Dios, yo he visto a Dios. ¿Qué sacamos con creer en Dios y no vivir en las fuerzas de la divinidad? No sé cómo te ha parecido esta charla, pero a mí me ha parecido que hoy he sido más lúcido que antes, que hoy he dado al clavo, hoy he dado al target, a la mira, al punto. Yo creo que hoy he dado. Y por eso la fuerza que me da a mí de estar contigo es porque yo sé que si tú cambias, el mundo cambia. Si yo cambio, el mundo cambia. Porque empecemos por nosotros. Como esa persona que estaba en el mar tirando estrellitas de mar al agua, de nuevo, que estaban en la playa, se estaban muriendo. Y pasa alguien y le dice, ¿y tú crees que vale la pena ese trabajo que estás haciendo? Porque le dijo, le preguntó, ¿y qué estás haciendo? Dice, salvando las estrellas de mar. Y el otro le dice, ¿vale la pena? Toma una estrellita de mar y dice, bueno, pero para esta sí vale la pena. Y la lanzó al mar. O sea, son trabajos dándole el valor a las pequeñas cosas. Démosle el valor a las pequeñas cosas. ¿Queremos ser espirituales? Empecemos por la parte tangible. Porque no vamos a ser capaces de cuidar el 95% si no cuidamos el 5%, que es nuestra salud, que es nuestras relaciones con los demás, que es saber que somos autosuficientes, que venimos completos, que es cuidando todo nuestro ser, en nuestra comida, en dormir, en descansar, en tomar agua, en hacer ejercicio. Todo esto es la parte física integral. Todas las enfermedades físicas llegan por un deterioro de lo interior, del espíritu. O bien porque tú te alteras mucho, eres agresivo, eres airoso, porque eres desconfiado, por muchas cosas de la parte emocional, irracional, es lo que te lleva a dañarte la parte interna, el cerebro reptiliano. Y ahí viene todo el deterioro, todas las enfermedades son causadas por el principio de la emocionalidad, porque la emoción ayuda, o sea, dificulta que el organismo funcione bien. Muy bien, yo creo que dejo preparado para mañana este tema para continuarlo ya con los gráficos que tengo. Por hoy te digo, bye bye, feliz día, pasa este video si crees tú que le sirve a otras personas reflexionar de esta manera, y qué tal que todos empecemos a vivir así. Llega la paz, llega la armonía, llega el equilibrio, llegarían muchas cosas de las cuales en este momento carecemos, pero que está en nuestras manos volverlas a rehabilitar, a restablecer en nuestro mundo. ¿Para qué? Para vivir más largo tiempo, con buena calidad y excelencia. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye.